Muy buenos días, un saludo de Marco. Frena ocupará plazas públicas y cúpulas y asambleas ciudadanas. Amigos, este 1 y 2 de agosto, el movimiento ciudadano Frena ha ocupado muchas plazas públicas en todo México, desde Baja California hasta Yucatán y desde Yucatán hasta Baja California. Y esto se debe a la situación económica, política y social y pandémica que actualmente está padeciendo México, a donde el bicho coronavirus está forrando de cadáveres a México, a donde supuestamente las cifras oficiales son de arriba de 47,000 fallecidos, pero verdaderamente no sabemos si ya van más de 70,000 o 100,000 fallecidos en México por este gobierno inútil e inepto e irresponsable que verdaderamente ha permitido que esa pandemia del bicho coronavirus se esté expandiendo cada día más en México de una forma irresponsable y que verdaderamente están falleciendo muchos mexicanos. Entonces, el bicho coronavirus está forrando de cadáveres a México y verdaderamente eso ya no se tiene que permitir por un gobierno inepto e incompetente que no está apoyando debidamente al sector salud para que los héroes médicos puedan combatir al bicho coronavirus. Pero si nos damos cuenta, amigos, también las micro y pequeñas empresas en México están quebrando por este pseudogobierno inepto, inútil e incompetente que actualmente tiene el poder en México y que ya van muchas micro y pequeñas empresas que están quebrando y se estipula, de acuerdo a lo que acaba de decir el INEGI, que ya hay más de 15 millones de mexicanos desempleados y se estipula que más de 12 millones están parados o en una especie de stand-by. Pero aparte de eso, amigos, la economía no ha crecido desde que el dictadorzuelo comunistoide que actualmente tiene el poder en México llegó al poder en este país y verdaderamente tenemos un crecimiento de ceros en México, que es también lo que está perjudicando la economía en México. Pero que tenemos que entender, amigos, que actualmente pues se hicieron unas caravanas, las caravanas Frena, que fueron todo un éxito rotundo en México, porque muchos mexicanos patriotas han salido a levantar la voz de acuerdo a su derecho constitucional, porque aquí nadie está regalando nada. Es el derecho constitucional de todo el pueblo de México, de acuerdo al artículo primero constitucional 6, 7, 8, 9, 11 y 39 constitucional mexicano, a donde se dice que el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene la facultad y el poder para destituir o quitar a cualquier funcionario o servidor público que no cumpla con las expectativas del pueblo de México. Entonces, actualmente, en este 1 y 2 de agosto del año 2020, muchos ciudadanos patriotas han salido a levantar la voz en muchas plazas públicas de México, desde Baja California hasta Yucatán y desde Yucatán hasta México, para verdaderamente alzar la voz y pedir la renuncia y destitución del dictadorzuelo comunistoide que actualmente está afectando a México y que tiene ideas comunistas verdaderamente depravadas y perversas de seguir destruyendo a México, y eso no lo debemos de permitir. Entonces, amigos, ya verdaderamente muchos mexicanos están levantando la voz como verdaderos mexicanos patriotas que aman a este hermoso país que es México. Y yo, de una forma solidaria y honorable, invito a muchos mexicanos que dejen la apatía, porque la apatía es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño al pueblo de México y que ya no podemos seguir teniendo gente así, sino que verdaderamente, si tú quieres un mejor futuro para tus hijos, tu familia y para todo México, pues yo te invito de una forma honorable y verdaderamente respetuosa a que levantes la voz, porque es tu garantía y tu derecho constitucional como México y como mexicano. Entonces, amigos, tenemos que entender que tanto en México como en varias partes del mundo, pues se quiere implementar un sistema comunista arcaico, obsoleto,
que no funcionó en la antigua Unión Soviética y que lamentablemente actualmente países como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, Nicaragua, incluso hasta Argentina, pues está perjudicando estas ideas arcaicas, retrógradas, satánicas, demoníacas, verdaderamente perversas de destruir y esclavizar a la entera raza humana, y que eso ya no se debe de permitir y que como ciudadanos tenemos que levantar la voz tanto en México como a nivel mundial. Entonces, amigos, también tenemos que entender que los partidos políticos parásitos ya verdaderamente están perjudicando a México con tanta corrupción, con tanta inestabilidad, con tanta división del pueblo de México, y eso ya no lo podemos permitir, porque lo único que cambian con los partidos políticos son sencillamente los colores, pero al final de cuentas son los mismos parásitos corruptos y vendepatrias. Entonces, amigos, tenemos que entender que si queremos que ya México sea una potencia mundial, pues verdaderamente en todos los estados de México se deben de crear cúpulas y asambleas ciudadanas en el cual el poder y la ley dimane del pueblo. Porque si los ciudadanos verdaderamente toman las riendas de México y en todos los estados de la República Mexicana ya se empiezan a crear a partir de este año 2020 cúpulas y asambleas ciudadanas en el cual la ley y el poder dimane del pueblo, pues es como verdaderamente se logrará ya un cambio en este país, porque ya los mexicanos no pueden estar esperando a que los partidos parásitos políticos hagan algo. No van a hacer nada, amigos. Esos parásitos vendepatrias solo es quítate tú para que me ponga yo. Quítate tú para que me ponga yo. Esa es la mentalidad y los intereses de los partidos parásitos y políticos que siempre han empobrecido y sumergido verdaderamente en la corrupción, la inestabilidad, la desigualdad y la injusticia al pueblo de México. Y eso ya no se debe de permitir, amigos. Entonces, este gran movimiento Frena ya verdaderamente ha empezado a tomar las plazas públicas en todo el país para que los mexicanos verdaderamente levanten la voz y entiendan que el poder dimana del pueblo. El poder es tuyo, mexicano, a partir del artículo 39 constitucional mexicano. Entonces ya tenemos que entender que si queremos que México verdaderamente sea un país justo con todo el pueblo de México y sea una potencia mundial, ya se deben de empezar a crear asambleas y cúpulas ciudadanas en las cuales el pueblo de México se reúna para verdaderamente discutir los problemas y la situación económica, política y social de todo México, y a través de cúpulas y asambleas ciudadanas surja y nazca la ley para el beneficio del pueblo de México. Entonces, amigos, ya muchos mexicanos están despertando y afortunadamente miles y millones de mexicanos ya están dejando la apatía, porque la apatía es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño al pueblo de México, y que verdaderamente tenemos que tener mexicanos patriotas que amen a este hermoso país que es México. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día y entiendan que solo a través de un pueblo unido México saldrá adelante, porque el dictadorzuelo comunistoide a lo que se ha dedicado es a tratar de dividir al pueblo con tantas tonterías y estupideces de chairos y fifís, conservadores y neoliberales, y todo eso es puro lenguaje basura, puras idioteces, puras verdaderas tonterías y puras verdaderas idioteces de tratar de dividir al pueblo de México. Y eso ya no lo podemos permitir. Verdaderamente todo ese tipo de ideas basuras, tírenlas a la basura, y lo que tenemos que hacer como pueblo de México y como mexicanos es verdaderamente unirnos. Porque si queremos que México sea un país unido, un país libre, un país soberano, un país a donde haya justicia social para todo el pueblo de México, pues tenemos que unirnos, porque como dice ese dicho, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, como mexicanos tenemos que unirnos, y este movimiento ciudadano Frena es para que todo el pueblo de México cree conciencia que solo el pueblo mexicano unido es como saldrá adelante. Por eso es que a partir de este 1 y 2 de agosto, pues ya el movimiento ciudadano Frena
ha empezado a tomar las plazas públicas para que verdaderamente se haga valer el derecho, la Constitución, pero sobre todo las leyes y verdaderamente el poder que dimana del pueblo a partir del artículo 39 constitucional mexicano, y en el cual los mexicanos exigen la renuncia y la destitución del dictadorzuelo comunistoide que actualmente está afectando al pueblo de México, y que verdaderamente México ya no puede seguir así, porque lamentablemente este individuo está siguiendo intereses ocultos y extraños que no se pueden permitir, y que los mexicanos que amamos a México no podemos permitir que este individuo verdaderamente siga destruyendo a este país, y que si queremos que México verdaderamente sea un país con justicia social, pues todo el pueblo de México ya debe de levantar la voz para que verdaderamente defendamos nuestros derechos, para que se apoyen a las micro y pequeñas empresas, para que se apoye con fuertes inversiones al sector médico y apoyar a los médicos héroes que están salvando muchas vidas de los mexicanos, para apoyar al campo, para apoyar la educación, pero sobre todo para apoyar a todo el pueblo de México. Y que solo eso lo vamos a lograr si como un pueblo unido nos apoyamos y nos vemos como verdaderos mexicanos patriotas que amamos a México. Y a través de este movimiento Frena, muchos ciudadanos patriotas mexicanos ya están levantando la voz, porque de eso se trata de que el pueblo de México se una, que en la medida de lo posible y verdaderamente todo el pueblo de México debe de evitar a toda costa dividirnos. No tenemos que dividirnos, amigos, tenemos que unirnos como pueblo, porque solo unidos como pueblo es como México será una potencia mundial y habrá justicia social para todo el pueblo de México. Entonces, para eso, amigos, es necesario que en todos los estados de México ya se creen cúpulas y asambleas ciudadanas. ¿Y qué es esto o en qué consiste esto? Pues esto consiste en que todos los estados, desde pueblito, rancherías, ciudades chicas, medianas, grandes, pues los ciudadanos verdaderamente creen asambleas ciudadanas y se unan para que discutan la situación, los problemas económicos, políticos y sociales que afectan a sus comunidades, tanto a sus rancherías, a sus pueblos, a sus ciudades o a sus grandes ciudades en todo México. Y que solo con el derecho, la justicia, la unión y verdaderamente la unión de todo el pueblo de México a través de cúpulas y asambleas ciudadanas es como se logrará la justicia y verdaderamente la libertad en este país. Por eso es que este movimiento Frena es para que verdaderamente todo el pueblo de México se una, y ya se empezaron a tomar plazas públicas como un derecho constitucional en el cual el poder dimana del pueblo, y que ya también es justo que los ciudadanos verdaderamente creen conciencia que a través de cúpulas y asambleas ciudadanas en las cuales todos los ciudadanos mexicanos se reúnan, de ahí procederá y dimanará el poder para el pueblo de México. Amigos, creen conciencia y verdaderamente yo los invito a participar, a dejar la apatía, que como les vuelvo a comentar es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño al pueblo de México. Y como mexicanos nos tenemos que ver como hermanos, unirnos, evitar a toda costa la división. Y aquí ya no importa tu nivel socioeconómico, político, social, religioso, ideológico, filosófico o cualquier índole de ideología que tú tengas. Aquí lo que importa es de que como ciudadanos nos unamos como pueblo, como mexicanos, que verdaderamente amemos a este hermoso país que es México, y que ya no podemos seguir teniendo a psicópatas verdaderamente perversos y demoníacos que sirven intereses de logias masónicas, como el actual dictadorzuelo comunistoide de López, masón satánico hablador, que desde que este individuo llegó, pues muchos mexicanos tenían la esperanza que iba a ser un gran país, porque hablando francamente, muchos mexicanos sí confiaron en él que iba a ser un gran presidente. Pero ¿cuál ha sido la realidad? Que este psicópata al único que está llevando a México es a la destrucción, y que eso no se puede permitir, y que ya verdaderamente el pueblo de México ya está harto
con las políticas vendepatrias, traidoras y comunistoides que este individuo del dictadorzuelo comunistoide quiere y ya está implementando en México, y eso no lo podemos permitir. Entonces todos los mexicanos conscientes tienen que entender que solo el pueblo unido es como saldrá y sacará a México adelante. Entonces, amigos, unámonos como mexicanos, y a través de este movimiento Frena ya se van a empezar a tomar las plazas públicas para que verdaderamente México sea un país libre y soberano, y en el cual los ciudadanos también, a través de cúpulas y asambleas ciudadanas, pues verdaderamente tengan la ley, porque la ley dimana del pueblo, y que verdaderamente, amigos, ya se deben de cambiar el chip. Todo es un proceso de evolución mental, porque nada es estático y todo está en constante movimiento. Nada se queda inerte y fijo, todo evoluciona constantemente mentalmente. Entonces, amigos, si queremos evolucionar mentalmente, tenemos que entender que ya las personas no se pueden estar dividiendo, y el pueblo de México ya no se le puede estar dividiendo con partidos políticos y colores, porque esos son parásitos, vendepatrias, corruptos, que al único que se dedican es a saquear, a empobrecer y a esclavizar más al pueblo de México, y que eso ya no se debe de permitir. Que si queremos que México inicie en una nueva era, en un nuevo rumbo, en un nuevo país, tenemos que entender que solo los mexicanos unidos sacaremos a México adelante, y que a través de cúpulas y asambleas ciudadanas en el cual del pueblo dimane la ley, es como se logrará justicia social, pues todo el dinero y todos los recursos naturales y económicos del país serán distribuidos con justicia social para todo el pueblo de México, y que a través de este movimiento Frena, pues ya se están empezando a tomar plazas públicas para que verdaderamente el pueblo de México despierte y cree conciencia que solo el pueblo de México unido saldrá y sacará a este hermoso país que es México adelante. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día. Viva México, y verdaderamente creen conciencia que solo los mexicanos y el pueblo de México unido harán que este hermoso país que es México verdaderamente sea una potencia mundial. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día, y verdaderamente creen conciencia. Muy buenos días.